ministro de Medio Ambiente y CEO de Global Methane Hub está con nosotros aquí en el estudio. Lo saludamos de inmediato. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Que además viene llegando de la COP30, ¿no? Sí, ¿Cómo estuvo eso? Caluroso. Caluroso, ¿no? Pero yo creo que Lula hizo algo correcto, que dijo, bueno, quieren hablar de la Amazonía, vamos a la Amazonía. Y vaya que lo vieron, ¿cómo es la Amazonía? Y es la ciudad era la ciudad capital más pobre de Brasil, por tanto era el Brasil profundo, problemas de alcantarillado, problemas de basura, pero se mostró una COP correcta. Yo creo que pero básicamente había esas limitaciones y hacía mucho calor. Y en lo anecdótico hubo incendio y todo, problemas con el aire acondicionado, estuvieron realmente vieron cómo... Sí, los rigores de la temperatura. Se tuvo que evacuar, efectivamente, claro. Y los últimos 2 días no hubo actividades propias de la fuera de la negociación. Entonces fue algo bastante inédito, porque era una ciudad que recibía, bueno, son 2 millones de personas, pero recibía cerca de 60.000 personas. Eso puso una presión con respecto a la infraestructura hotelera importante. Era súper caro llegar a tener una pieza ahí. De hecho, eso limitó mucho la presencia. Pero una delegación chilena muy potente que no estuvo para la anécdota. Realmente aportó muchísimo a la discusión y a los resultados de la COP. Marcelo, entonces, cuando muchos titulares dicen la COP30 termina con más decepciones que éxitos, ¿tú estás de acuerdo o no? Yo creo que probablemente sí, porque la expectativa se elevó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, marcada por una carrera de activismo, la lucha contra la deforestación. Tenemos, ¿no es cierto?, unas declaraciones e intenciones de poner fin a los fósiles, pero por otro lado, una cancillería brasileña que representa los intereses económicos más tradicionales, que tienen que ver con la ganadería, con la producción de petróleo, y por lo mismo el texto tenía el trámite tenía esa contradicción. Y al final del día, como esto se trabaja un consenso, muchas de las cosas que se intencionaban a incluir dentro del resultado quedan para una discusión durante el año. Entonces tiene que ver con una hoja de ruta para poner fin a los combustibles fósiles y también un tema de la adaptación al cambio climático. Así que dentro de todo se avanzó harto y, como decían muchas de las cosas pasaban fuera de la negociación propia, porque al fin y al cabo la negociación es una cosa media teórica de un tratado, pero los hechos con respecto a lo que está haciendo el mundo contra el cambio climático es muy distinto, porque eso no requiere consenso, sino que más bien tiene que ver con a quienes le acomoda y les tienen ventajas con respecto a eso. Así que, por lo tanto, había mucho avance fuera de la discusión propia de la COP. Ya. Pero hay voces que señalan que fue, no sé si demasiado alta la expectativa e incluso tal vez un poco ingenuo tratar de colocar temas para votar en consenso, como por ejemplo abandonar los combustibles fósiles, teniendo en consideración que los participantes, algunos de los participantes en la COP son países productores de petróleo, por lo tanto nunca van a firmar una cosa que le diga: oiga, no, vamos a terminar con esto. Es como si a Chile fuera a una cita internacional y le dijeran: usted no va a producir más cobre. Efectivamente, y tiene que ver con que 20% de la población global está en países que son productores netos de petróleo. Y por tanto, como esto te requiere un texto de consenso, todos tienen que estar de acuerdo, y si hay alguna persona en contra no se puede avanzar en el texto ni aprobar. Entonces, en ese contexto evidentemente había una disonancia de los productores. Y eso también habla de que igual es importante tener en cuenta que al petróleo no se le derrota con una declaración. Se derrota con que sea más barato una solución al petróleo. Una alternativa. Y en ese contexto eso está cambiando bastante a nivel global. Hoy día el último dato que vi con respecto a autos eléctricos, por ejemplo, en el mundo, es que la venta ha aumentado 25% este año y que 1 de cada 4 autos que se va a comprar a nivel global es eléctrico. 1 de cada 3 en Europa, 1 de cada 2 en China, 1 de cada 10 en Estados Unidos,
1 de cada 10 en lugares como Brasil, y por tanto está creciendo bastante, y la curva de costos va a indicar que dentro de esta década ya está pasando en Chile, va a ser quizás más barato comprar un auto eléctrico a secas, no se pague con el ahorro, sino que simplemente va a ser más barato comprarlo y que usarlo. Y eso también ya se da en Chile con buses eléctricos, donde hay muchos modelos, que el bus eléctrico nuevo es más barato que la versión diésel. Y por tanto no es que se ahorre y se recupere la inversión, sino que el día cero este ahorro se hace evidente. Entonces eso es mucho más importante que avanzar. Pero lo que pasa es que nosotros nos quedamos muchas veces con una serie de dudas con respecto a esa transición, que se ocupa mucho material, que se ocupa mucho litio, que es lo mismo que el petróleo, pero para dejar súper claro, se requiere más o menos por cada 60 veces de materiales que se consume anualmente con respecto al uso del petróleo, solamente necesitamos una parte para poder reemplazar esa economía contaminante con una inversión de un material que se utiliza una y otra vez para la utilización de la electromovilidad. Entonces, esa es la relación, 60-1. 66-1 es 66 a 1. el uso de materiales totales ¿Ya? de acá para descarbonizar la economía. Entonces, claramente no es lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los profósiles tienen un mensaje súper claro. Hay que seguir con los fósiles, son muy reemplazables, pero nosotros en el mundo ambiental nos enredamos. Porque decimos, no, que la huella de carbono, que la cuestión, que el consumo de agua. Efectivamente, todas esas cosas son cosas a considerar. Pero el petróleo sigue campante, triunfante y difícil de superar, y tenemos que hacer lo suficiente para poder evitarlo, porque países como Chile, que importan combustibles fósiles, el alza de combustibles fósiles, sus precios, tiene efectos en la inflación, precio de alimentos, y por tanto nos conviene transformar lo que gastamos en combustibles fósiles en la práctica, lo que es realidad, inversión en un país como Chile. Entonces, lo que nosotros hemos dejado de consumir como combustibles fósiles, lo hemos reemplazado en inversiones que ocurren en Chile, como en renovables, como en baterías eléctricas, como en transmisión eléctrica también. ¿Y Chile qué es lo que, entonces, dado ese contexto, qué es lo que aporta en una conferencia mundial como esta para mostrar de lo que ha sido y cuán relevante es justamente las políticas que lleva adelante medioambientales, siendo un país pequeño, chiquitito? Sí, entonces efectivamente, ante la disyuntiva de si debe avanzar o no para descarbonizar, lo que está claro a través de estudios que han hecho el Banco Mundial, que prontamente se va a actualizar, es que la descarbonización de Chile tiene más crecimiento económico que no descarbonizar. El último estudio del BID era 5% más crece Chile descarbonizado. Otro balance es que Chile puede perder un cuarto de su crecimiento económico a través de los embates del cambio climático, y por tanto nos conviene bajar eso. Pero por otro lado hay otras cosas que tienen que ver con la economía local. La economía local efectivamente ha tenido mucho mayor inversión en temas de renovables. La demanda de litio ha causado que el precio se aumente y se haya aumentado la producción, y por tanto los ingresos fiscales con respecto al litio se han multiplicado en forma muy importante. Y el precio del cobre, porque se demanda el doble de cobre de una economía descarbonizada, hace que no sea coincidencia que los precios más altos que hemos tenido del precio del cobre coincidan con esta mayor demanda fruto de la descarbonización que está llevándose a cabo a nivel global. Marcelo, que esta COP tenía también una trascendencia muy importante de manera simbólica, por decirlo de alguna manera, porque estamos a 10 años del Acuerdo de París, ¿no es verdad? Y por lo tanto, dado el contexto mundial y lo geopolítico que está tan determinante, y los líderes mundiales que también están ejerciendo el poder en este instante, el Acuerdo de París y seguir prolongando o avanzando en aquello, a veces se ve con muchos nubarrones en el horizonte. Por lo tanto, ¿fue tema esto de la fecha simbólica de cumplirse una década de aquello? Efectivamente, y de hecho el gobierno de Macron va a hacer una celebración el 12 de diciembre, porque el 12 de diciembre de 2015 fue ese Acuerdo de París, y me tocó estar, coincidentemente, yo era subsecretario entonces, pero me tocó ser jefe de delegación en el cierre y dar el cierre de discurso de Chile, diciendo que este era el comienzo del fin de la era de combustibles fósiles, lo que ha sido una realidad en países como Chile, donde más de 20% de nuestra energía hoy día es solar, y se han hecho miles de millones de dólares de inversión, por sobre los 20.000 millones de dólares en 8 años. Y esa revolución
la vivimos acá en Chile. Y esto se está prolongando al tema de baterías de almacenamiento, donde ya tenemos, somos el país número 5 a nivel global, en términos absolutos, no relativos, con respecto a un tamaño, en cuanto a batería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace poco salió una nota de Bill Gates diciendo que el cambio climático ya no es una amenaza existencial. Efectivamente, la temperatura proyectada previo al Acuerdo de París superaba 4 o 5 grados de calentamiento. Hoy día los escenarios apuntan de que si cumplimos todo lo que está sobre la mesa, estará en torno a 1,6 grados de calentamiento, que es un poco peor de lo que estamos ahora, o en torno a 2,8 grados. Entonces, hay un cambio que hemos logrado. Pero al mismo tiempo, en inversión, estaba viendo, previo al Acuerdo de París, había cerca de 400.000 millones de dólares de inversión en cambio climático. Y hoy día esta inversión ha aumentado por un factor de 6. Es decir, hoy día se invierte a nivel global cerca de 2,4 billones, o en inglés trillones de dólares, lo que significa una parte muy importante del crecimiento económico global. Y por tanto, las cosas han cambiado. Chile es un país más resiliente, más descarbonizado desde entonces, y se ha beneficiado de esa forma por el Acuerdo de París. Ya, pero los nubarrones están dados debido a que países grandes, administraciones grandes, gobiernos como el de Trump, Sí. bueno, ya sabemos lo que opinan respecto de estos acuerdos internacionales. Entonces, ¿no le Sí. pone freno a todo esto? Claramente hemos tenido 5 años del Acuerdo de París, de los 10, con Trump en el gobierno. Y esta vez ha sido mucho más agresivo. Y quiero destacar algo que no mucha gente tomó en cuenta, que pasó hace más o menos un mes, que tiene que ver con Chile con protagonista. El transporte marítimo estaba llegando a un acuerdo de descarbonización, ¿ya? Y eso avanzó súper bien. Iba a haber un precio a la contaminación del transporte marítimo, como es un problema colectivo y no conoce bandera. Se pusieron de acuerdo los países a ponerle un impuesto a ese transporte, subsidiando aquellas tecnologías más limpias. En ese contexto, Chile, como un polo de producción de hidrógeno verde, habría recibido más de 5.000 millones de dólares al año para inversión. Habría sido un beneficio neto para el país. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Trump no solamente esta vez no fue como ausente, como pasa en la cumbre de la COP, que no está Estados Unidos. Acá básicamente dijo: el país que ratifica este acuerdo se va con aranceles, se va sin visas, y empezó a hacer amenazas que le llegaron a todas las cancillerías. Y Chile se mantuvo firme y no quiso rechazarse ese acuerdo, se mantuvo firme y ratificó que es importante seguir avanzando. Se postergó esa decisión y ese acuerdo va a volver a verse cuando tengamos las condiciones para aquello. Pero en la práctica a él ya no le basta con no hacer, sino que no quiere que los otros lo hagan. Y así también hay una serie de normativas ambientales que me toca trabajar con el metano que se genera en la producción de petróleo y gas, donde Estados Unidos es uno de los principales contaminantes, y la Unión Europea estableció un límite máximo de ese tipo de contaminación, y básicamente Trump está amenazando nuevamente también a que si no se derogan esas normativas, esto lo va a entrar al ámbito bilateral con respecto al comercio internacional. Entonces ya no le basta. Entonces lo que ocurre es que el mundo tiene que decir: mira, la verdad es que lo que me está pidiendo este señor no va a favor de mis intereses. Lo que pasó con el Tratado Marítimo va en contra de los intereses del país. Y él no es capaz de amenazar a todos al mismo tiempo. Y por tanto es importante mantenerse firme con estas convicciones, porque en la práctica lo que está haciendo es tratar de postergar algo inevitable, pero para beneficio de su país y en desmedro del nuestro. Y por lo tanto es importante seguir firme. Él ha querido más termoeléctrica a carbón, no se construyó ninguna en su gobierno número 1. Ahora quería hacer minería en carbón, nadie postuló a las licitaciones. Entonces lo que pasa es que lo que está logrando es quiere postergar lo inevitable, pero a la práctica, como las decisiones de las empresas van más allá de 4 años, la verdad es que sigue avanzando el transporte eléctrico, sigue avanzando las renovables en Estados Unidos, incluso en estados muy republicanos, porque la práctica simplemente se hace porque es más barato y más conveniente para la economía local. Marcelo, entonces, para ti es una falsa disyuntiva aquello que se plantea de poder seguir avanzando en los términos del Acuerdo de París, seguir tratando de rebajar el calentamiento del planeta versus el hecho de buscar tal vez más recursos para la mitigación? Yo creo que ¿O se puede caminar y mascar chicle? se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Lo que tiene que hacer un país como Chile es invertir en adaptación. Eso tiene que ver con
que Chile tiene muchas amenazas, ¿no es cierto? Y la verdad es que hay incendios forestales que impactan nuestra economía, han habido inundaciones que afectaron negativamente nuestra producción agrícola, ha habido sequías, ha habido marejadas que impiden que lleguen barcos con combustible paradojalmente y por tanto alguna vez estamos a un par de días de que nos quedemos sin combustible en distintos lugares porque las marejadas impiden eso y por tanto Chile tiene que invertir en mayor adaptación. En cierta forma lo hacemos. Un ejemplo claro es Santiago, donde hace 8 años, 10 años, cuando habían turbidez en el río Maipo, se cortaba el agua y se han hecho inversiones que le dan mucho mayor resiliencia a la ciudad. Entonces, en el fondo, ese tipo de inversiones tienen que seguir avanzando porque al final tenemos que blindar nuestra economía de los embates del cambio climático que van a ser cada vez más intensos. Ya, ¿y eso hay un consenso a nivel mundial? A nivel mundial sí y a nivel chileno también. Lo que pasa es que recientemente hemos empezado, en el año más cálido de la historia, a escuchar ciertas voces como disonantes con respecto a la importancia del cambio climático, algunos candidatos que quedaron fuera de la primera vuelta, pero es importante de que se entienda de que la acción climática en Chile es un consenso. Las políticas de electromovilidad han sido de muchos gobiernos. Pilotos electromovilidad, presidenta Bachelet, expansión masiva con presidente Piñera, expansión a regiones con presidente Boric. No son patrimonio de un gobierno en particular y tenemos que seguir avanzando. Y en el caso del hub del metano, donde trabajo yo trabajo con gente de todo tipo de sector político, incluso quien fue la jefa de división del gobierno del presidente Piñera en cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente, porque este tema no es algo que sea de propiedad de algún partido o sector político. Este es un consenso porque Chile es amenazado por el cambio climático. Para finalizar, ¿no tienes temor que un cambio de gobierno, entonces eventualmente un gobierno de Kast pueda tener una mirada muy distinta a lo que se ha tenido hasta el momento en esta materia? El candidato no tiene por qué entrar al negacionismo climático para ganar una elección. Yo creo que estas cosas, las amenazas no desaparecen. Como decía una señora que conocí hace un tiempo, él puede que no crees en el cambio climático, pero el cambio climático sí cree en ti. Y por tanto es importante tomar estas medidas. Yo entiendo que su equipo tiene gente que trabajó en gobiernos anteriores y que trabaja y conoce el cambio climático, así que espero que esto no se transforme en un tema de campaña, porque esto no es patrimonio de ningún sector político para nada. Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando esta mañana en Tele 13 Radio. Que tengas un buen día. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. ¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos Más Sueldo. Plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Te damos hasta 50,000 en pesos Scotia de bienvenida. Con cada compra acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a Más Sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank.